Segunda parte nos vamos a enfocar en Chile desde 1952 a 1973. Para recordar un poco y hacerlo a partir de la línea de tiempo, nosotros estamos estudiando el contexto de Guerra Fría, ¿cierto? Vimos lo que pasaba posterior a la Segunda Guerra Mundial, los conflictos en este periodo entre Estados Unidos y la URSS, conflictos indirectos como Corea, Vietnam, la Revolución Cubana, algunos movimientos sociales, la Conferencia de Bandung respecto de la descolonización y la crisis de los misiles. Y por último, la clase anterior terminamos con las reformas de Mikhail Gorbachev, la Glasnost y la Perestroika. La unidad anterior a esa habíamos estado hablando de Chile, ¿cierto? Y terminamos con los gobiernos radicales y la elección de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Qué pasa durante este periodo y qué pasa en Chile desde la década más o menos de los 50 a los 60? Es lo que intenta responder esta segunda parte del video. Chile estaba en precarias condiciones, en este caso económicas. Vamos a ver que fracasa el modelo ISI. Pero que recuerden que es el ISI, industrialización por sustitución de importación, ¿cierto? Habíamos entrado en crisis con la crisis de 1929 debido a la dependencia que teníamos en Estados Unidos. Tratamos de industrializar Chile, pero aumenta la producción de bienes de consumo, pero la fabricación de maquinaria no tenemos maquinaria para hacer la industria necesaria y continúa la dependencia con otras naciones, sobre todo con Estados Unidos. Recuerden que somos la zona de influencia natural de Estados Unidos, por lo tanto nos sigue afectando las decisiones económicas que Estados Unidos tome. Consecuencias de este fracaso del modelo económico va a ser: hay altos niveles de desempleo en Chile, hay inflación. Recuerden que inflación es que suban los precios en un periodo en específico, y comienza por lo tanto el descontento social. Además, en Chile existía una gran desigualdad social, existía una inequitativa distribución de los ingresos que influyó en las pésimas condiciones de vida de los sectores que eran más pobres de la sociedad, y se va a reflejar en una falta de oportunidades y segregaciones, es decir, divisiones sociales. Va a haber también un impacto en la migración campo-ciudad. La gente pensaba que yéndose del campo a las ciudades iba a encontrar mejores condiciones de vida, y por lo contrario va a haber cesantía, falta de trabajo, y van a ocupar los terrenos de forma ilegal para poder habitarlos. Y se van a ubicar en la periferia de las ciudades, eso quiere decir a las afueras de las ciudades, porque eran los únicos lugares que se podían habitar para esos momentos. Entonces todo lo que acabamos de decir, las malas condiciones que acabamos de nombrar, va a llevar a que se movilicen nuevos actores sociales en Chile, como los sindicatos, los pobladores y también los universitarios. Los sindicatos buscaban reformas laborales, algo que ya habíamos hablado anteriormente en Chile y que sigue una deuda pendiente con respecto a este tema. La Central Única de Trabajadores se había creado y por lo tanto la huelga es un método legal para poder protestar respecto de estas reformas que nos estaban dando. También los pobladores comienzan a manifestar la necesidad de una vivienda. Dijimos anteriormente que los terrenos se estaban tomando de forma ilegal y ellos buscaban una forma legal de poder quedarse en ciertos lugares. Y hay una presión a partir de la ocupación del suelo urbano, ¿cierto? No hay mucho espacio para poder ser habitado. Los universitarios también comienzan a exigir una mayor participación en las universidades y también en las instituciones con respecto al desarrollo del país. Por lo tanto, son los principales movimientos o actores que van a comenzar a manifestar su descontento en Chile durante este periodo. Es por eso que vamos a ver cuál va a ser la respuesta de la política a estos problemas. En los años 60 vamos a ver que ya los gobiernos radicales están en crisis y se va a dar o se van a conformar 3 proyectos en los que se repartió equilibradamente el electorado, a lo que se le va a denominar la política de los 3 tercios. Si se dan cuenta, la mayoría de los votos se van a dividir casi de manera equitativa entre ciertas tendencias de derecha, de centro y de izquierda en las 3 elecciones que van desde el 58 hasta el 70. El carácter excluyente de cada uno de estos proyectos determinaba que la implementación de uno de ellos suponía la supresión de los 2 restantes. Eso quiere decir que si una idea ganaba, solamente se iba a dar ese proyecto y las otras 2 propuestas claramente no se iban a implementar durante el periodo de ese presidente. Entonces,
Vamos a ver cuáles son los tres proyectos de esta política de los 3/3. Primero, gana la elección Jorge Alessandri del 58 al 64 y él representa el proyecto de derecha. Se impulsó durante este gobierno y su principal consigna fue modernizar la economía, lo que implicaba que se acotara, hubiese menos presencia estatal y reforzar la empresa privada. Para el segundo periodo va a estar desde el 64 al 70 Eduardo Frei Montalva, quien tenía el proyecto de la revolución en libertad o la promoción popular. La democracia cristiana impulsó durante el gobierno de Eduardo Frei una reforma educativa, amplió también el derecho de organización sindical y también multiplicó asociaciones o instancias de asociaciones de las juntas de vecinos, por ejemplo, los centros de madre. Y por último, el último proyecto va a ser el del 70 al 73 que lleva a cabo Salvador Allende. Este es un proyecto de izquierda que se va a llamar la Vía Chilena al Socialismo y fue impulsada por la Unidad Popular, o también llamado UP, que fue una coalición o junta de partidos de izquierda que se formaron para el 69 y se llevó a cabo durante este gobierno. Pretendía profundizar un poco las medidas que ya habían hecho Jorge Alessandri y Eduardo Frei. En este caso, Frei principalmente con las expropiaciones agrícolas y con también la reforma con respecto al cobre. Entonces tenemos tres propuestas muy diferentes que en este caso tienen que ver con la economía, también con aspectos democráticos y también respuestas políticas frente a estos problemas sociales que habían en Chile. ¿Qué reformas se van a dar durante estos tres periodos? La reforma agraria, la reforma educacional y la chilenización del cobre. En la agraria principalmente era estructurar la propiedad agrícola. Primero, con Jorge Alessandri se busca la redistribución de las tierras estatales. Con Frei se sigue este periodo, se quiere profundizar el proceso también de esta distribución de las tierras y permite la sindicalización campesina. Y por último, con el gobierno de Salvador Allende acelera aún más este proceso y ocupa medidas legales para expropiar latifundios y traspasarlos al Estado. De esta manera, poder distribuir de mejor forma las tierras y también obtener mayor ganancia sobre ellas. Con respecto a la reforma educacional, Eduardo Frei es uno de los principales que orienta reformas en este ámbito, reforma los planes de estudio, perfecciona a los profesores y también define los años de educación básica obligatoria, que son 8, y también esta preparación de los 4 años de media que podían servir para una formación técnico o profesional. El último aspecto, y uno también de los más importantes junto con la reforma agraria, va a ser la chilenización del cobre. Frei Montalva inicia el proceso de chilenización. Eso quiere decir que negociar la propiedad de los yacimientos con tal de que Chile tenga el 51% de las acciones. Eso quiere decir 1% más de la mitad. En cambio, el gobierno después de Allende busca la nacionalización. Eso quiere decir que es un proceso de controlar de manera exclusiva los yacimientos de cobre en Chile. Entonces vamos a ver que estas van a ser las principales reformas, que de esta manera se buscaba mejorar la economía ya que el ICI no había funcionado y resolver también los problemas sociales. El gobierno de Salvador Allende vamos a ver que implementó o llega al poder, en 1970 y que es el primer presidente socialista del país. Él trató de implementar un programa de reformas que buscaban profundizar las reformas que ya mencioné anteriormente. No obstante, comienza una crisis en los años 70 y comienza la agitación social y una polarización política. Además, comienza la inflación y el racionamiento, y la intervención extranjera debido a la Guerra Fría hace que el contexto cada vez sea más inestable. Entonces vamos a ver que la agitación social, la polarización va a agudizarse a la medida que avanza el mandato de Salvador Allende. La inflación, las medidas de racionamiento, más este contexto de Guerra Fría marcado por el triunfo de una potencia, de una nación comunista dentro de una esfera que está bajo la influencia de Estados Unidos, va a mostrarse o se va a ver preocupación respecto de la unidad popular y que esto puede ayudar a una extensión del comunismo en América Latina. De hecho, va a escalar la violencia, específicamente con instituciones como el MIR, que buscaban radicalizar la revolución mediante acciones ilegales, y también algunos sectores de oposición ejercieron violencia radical, como por ejemplo el Frente Patria y Libertad.
Frente a esta violencia que se comienza a generar también, se va a comenzar a solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo un golpe de Estado, que por la fuerza pusiese fin al gobierno de Salvador Allende y a todos estos problemas que se estaban suscitando para este periodo. Es de esta forma que para 1973 se va a dar un golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. El 11 de septiembre se pone término al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, y este hecho precisamente va a ser el que simboliza el quiebre de la democracia en Chile y implica el inicio de una dictadura que se va a extender por casi 2 décadas en el país, hasta 1990. Razones para esto pueden ser muchas. Podemos ver que hay una desvalorización de la democracia, una falta de diálogos entre la oposición, o lo que pasa con Allende específicamente antes de que se dé específicamente el golpe. Empeoran las condiciones económicas. Vamos a ver que la influencia de la Guerra Fría también está tomando mucho auge durante este periodo, sobre todo la influencia de Estados Unidos. De hecho, para este periodo vamos a ver que los golpes de Estado en América Latina no solamente se dan en Chile, sino que también en Brasil con Humberto Branco y con Rafael Videla también en Argentina. Entonces, en esta clase no voy a profundizar mucho más en el golpe específicamente. Ojalá tengamos la oportunidad la próxima clase de ya profundizar en el periodo de dictadura militar y hablar más respecto de las condiciones políticas o económicas, por sobre todo, que tenía la nación y que llevaron también a esta decisión y al mantenimiento de este régimen hasta 1990. Espero que les haya quedado claro. Cualquier pregunta o consulta la podemos resolver en tutoría, y ahí vamos a profundizar también estos contenidos para que les sirvan para poder responder a su cuestionario número 3 y también último cuestionario evaluado. Chiquillos y chiquillas, que estén muy bien. Nos vemos pronto.